Aquí tenemos ya al doctor Antonio Siriaco, Como cada martes, el ¿verdad? dueño de los martes. Así es. La economía, Sí, hablando de la sí. economía. He oído varios economistas hablando en estos días de asustados, preocupados por la reducción drástica de las inversiones públicas. Claro, claro. Eso es un tema que yo creo que ha venido durante los últimos años afectando la capacidad potencial del crecimiento económico dominicano. Si bien es cierto que ha habido un crecimiento relativamente moderado, sin embargo, dentro de estos tiempos donde hay una especie de cierta atonía de la economía mundial, no solamente nuestra economía debe depender claramente del sector privado, como siempre lo ha hecho, sino también que el sector público y la inversión pública debe jugar un elemento de complementación, complementario a el crecimiento en la República Dominicana y que ese crecimiento esté cercano a su crecimiento potencial. Y cuando uno observa la tendencia de la inversión pública en la República Dominicana, bueno, durante este periodo ha sido entre 2%, 2.5% del producto. Y es verdad que son los más bajos Sí. en 70 años. No, cuando tú comparas gobiernos anteriores, es cierto, en términos promedio. Por ejemplo, el gobierno anterior tuvo una inversión pública en promedio de alrededor de 3.2, 3.5. Y el periodo, por ejemplo, del doctor Leonel Fernández estuvo por encima del 4. Y ni hablar, por ejemplo, en el caso del doctor Balaguer, que tuvo una inversión muy alta, vamos a decir un 6, 6.5 en promedio con respecto al PIB. Y esta reducción de ahora. Y eso no es, evidentemente, eso no es bueno porque le genera muchísimos problemas al gobierno en términos de retraso de obras públicas importantes, de impulsar las actividades económicas, el crecimiento económico. Fíjate que durante estos primeros 3 meses, los primeros 3 meses, la economía evidentemente se desaceleró, se ralentizó en términos, no fue que no creció, pero creció evidentemente mucho menos. Muy lentamente. Y a pesar de eso, todavía la economía sigue generando empleo. El Banco Central acaba de publicar un informe que yo creo que debe dar más información para ver obviamente más detalle sobre la formalidad, sobre la composición y la estructura de la creación a nivel sectorial de esos empleos. Sencillamente te da un dato global y te dice, mira, se crearon el primer trimestre 176.500 empleos con respecto a el ¿Y el banco no ha subido esos detalles? No, el banco hizo una publicación, pero en términos de los detalles que tradicionalmente, imagino que en estos días lo subirá, emite una publicación sobre el mercado de trabajo trimestral. Entonces ahí da mucho más detalle para uno observar, obviamente, ¿qué fue lo que creció? ¿Dónde fue que crecieron los empleos? Porque no estamos negando que las economías aún estén en un proceso de menor crecimiento, sigan generando empleo, porque hay desfase. Pero he oído dos preocupaciones. Una es esta de la baja inversión del Estado, que podría ser una causa importante para que la economía crezca muy poco este año. Y la otra es que tendrá también un impacto en la economía las repatriaciones de haitianos, porque deja en una situación bastante difícil a productores que ya tienen sus procesos, tanto en la industria de la construcción, sobre todo de viviendas, como en la agricultura. Bueno, son dos sectores muy sensibles a la mano de obra extranjera, en este caso de origen haitiano, tanto el sector de la construcción como en el sector de la agricultura, ¿no? Y déjame decirte lo siguiente, yo creo que lo que hay que establecer ahí es un proceso de ordenamiento de los flujos migratorios. La República Dominicana tiene que, y a propósito de esa reunión que envía una buena señal entre el presidente de la República y los expresidentes, el presidente Leonel Fernández, Danilo Medina, Hipólito Mejía, sobre un tema que de una forma u otra es un tema que genera mucha pasión en la República Dominicana, como en otros países.
Y yo creo que a partir de ahí hay que comenzar a aplicar, incluso hay un pacto nacional sobre las migraciones, donde las universidades firmaron. Pero eso es probablemente sea parte de lo que se discuta ahora. Claro, en el Consejo Económico y Social. Ahora, las repercusiones económicas. No, son inmediatas. ¿Cuáles son sus proyecciones? No, son inmediatas. Son inmediatas. Son inmediatas porque tú no puedes, de una forma u otra, desatender o desocupar un sector que depende en el corto, en el mediano plazo, de la mano de obra extranjera. Y eso significa, sencillamente, que sectores tan importantes como la construcción comienzan un proceso de ralentización, crecen menos, o en el caso de la agricultura, que ha venido creciendo con tasas relativamente buenas, entre un 4 y 4.5. Entonces, cuando de repente tú, en un sector tan importante como el arroz, o un sector tan importante como el café o el cacao, o el banano, tú no tienes una mano de obra, entonces, ¿qué trae como consecuencia? Bueno, que los niveles de producción relativamente a exportaciones caen. ¿Por qué? Porque tú no estás atendiendo una producción que y los pedidos que tiene a mercados importantes. Entonces, se rompen los flujos de producción. Siriaco, una cosa que al principio de años se planteó, y de hecho el mismo presidente, venía ya como parte de los trabajos que se habían avanzado, era esa aspiración del gobierno dominicano de duplicar el PIB. ¿Es posible duplicar el PIB en República Dominicana sin esa mano de obra extranjera? No, es algo muy evidente, y no solamente aún existiendo mano de obra extranjera o no existiendo, la República Dominicana para alcanzar en estos momentos, por ejemplo, el presidente habló de que en el 2028 las aspiraciones era llevar el PIB per cápita a $15,000 por persona. Pero en el 2036 duplicar ejemplo, el PIB per cápita de la República Dominicana. Es decir, llevarlo casi a $24,000. Pero para eso, tú tienes que crecer a una tasa promedio en todos esos años, en esos 12 años, a un 6%. No estamos creciendo al 6%. ¿Cuánto vamos a crecer este año? Este año posiblemente, generalmente, déjame decirte lo siguiente, los economistas, la economía no es una ciencia predictora. Ahora, los economistas sí deben de hacer buenos diagnósticos. Ahora, tomando en consideración y haciendo diferentes tipos de escenarios, dentro de los escenarios, vamos a decir, más optimistas, y partiendo de que el gobierno dice, mira, vamos a crecer 4.5, ese es el escenario más optimista. Hay otros escenarios, evidentemente, que son más moderados y otros que son más pesimistas. Yo creo que la República Dominicana este año, si se mantienen estas condiciones, puede estar creciendo entre 3.5 y un 4, en esa horquilla. Ahora, hay algunos economistas que hablan que si llega a 2.5 es mucho. No, uno no sabe, porque por eso digo que hay muchos elementos que tú no controlas. Pero el Banco Central habla de 4 a 4. El Banco Central habla de 4.5. Los organismos internacionales también por ahí. Pero yo creo que va a haber una moderación del crecimiento si siguen las condiciones hasta ahora. Y eso puede rebajar el crecimiento entre 3.5 y un 4% en esa horquilla. Yo creo que la economía puede estar creciendo. Y todo esto pese a que el contexto internacional no ha sido tan adverso para la economía dominicana. Ha bajado los precios del petróleo, lo que le permite al Estado dominicano y al país. Pero en cierta manera eso le permite al Estado dominicano tener más recursos. Más recursos. Porque se ahorra y menos presión una factura en la balanza en dólares. de pago. Por ejemplo, por cada incremento de $1 en los precios del petróleo, la factura petrolera se incrementa en $45. Es decir que si el gobierno estimó este año los precios del petróleo a 80 en promedio y terminan, supongamos, a 70, se está ahorrando casi $10. Estamos hablando de casi 350 millones de dólares. Ahora, también los precios bajos del petróleo reflejan una atonía de la demanda mundial. Porque pero en el caso nuestro no tenemos problema. El oro está a los precios más altos del mundo. Claro. El cacao, que ya se le pasó al banano. Claro. En términos de generación de divisa. El banano, todo lo que nosotros exportamos
tienen mercado todavía, y ni hablar de zona franca, que han seguido con mercados estables. Pero lo que te quiero decir es que hay que ver los efectos netos. Porque si bien es cierto que hay variables que son favorables a la República Dominicana, hay otras variables en términos de demanda que podrían compensar eso. Por ejemplo, cuando la economía mundial crece menos, evidentemente que demanda menos petróleo. Claro. Y eso perjudica a los países que son a los productores, exportadores, y beneficia a los que son importadores. Claro. Pero también eso significa que más personas viajan menos. Entonces afecta a un sector como el turismo. Eso significa que la demanda se reduce y los productos de exportación de zonas francas pueden ser reducidos. Entonces, hay que ver todo esto en términos de los efectos netos. Eso es, pero por ahora... Lo que sí te puedo decir es que el tipo de cambio en la República Dominicana, si se da esa situación y sigue, se puede mantener estable. Sí, manejable. Y manejable. Pero por ahora el país ha estado beneficiándose de los bajos precios del petróleo. Las remesas han seguido creciendo, lejos de disminuir. Nuestros productos de exportación siguen encontrando mercados, mercados favorables. De manera que la crisis habría que explicarla con factores internos, principalmente. Sí, pero déjame decirte lo siguiente. No es que la economía dominicana hay una catástrofe, sino sencillamente el ritmo de crecimiento. Lo que ocurre es que estamos acostumbrados a altos niveles de crecimiento, y hoy se modera el crecimiento, pero cuando tú analizas la economía global y básicamente la región, nosotros somos uno de los países que vamos a estar dentro de los países que más crecen, aún con una tasa mucho menor que en años anteriores. Bueno. Se nos acabó el tiempo, profesor. Mil gracias. Qué bueno tener esta cátedra aquí gratuita, damas y caballeros, sobre el comportamiento de la economía, una voz autorizada para hablar del tema. Y gracias a ustedes por su compañía. La invitación sigue para que mañana nos juntemos aquí de nuevo en otra entrega de Uno más Uno. Hasta mañana.